Candela con Enrique Encinosa se enorgullece hoy en tener a Orlando Gutiérrez Boronat como el invitado de Manny y mío. Así que a Orlando lo conozco desde que era un adolescente. Eh, los dos éramos bastante jóvenes todavía, pero desde que era un adolescente, Orlando mostró su amor por Cuba. Estuvo involucrado en la guerra por los caminos del mundo. eh, y ha llevado a cabo una labor con el directorio y con todas las alianzas que ha hecho con la oposición en Cuba. Por lo cual, la ingratitud de los hombres siempre hay alguien que te va a criticar, pero no te preocupes, ¿ok? Eh, no soy religioso, pero criticaron a los santos también. Así que bienvenido, Orlando. Gracias, tú sabes que es un placer estar aquí contigo, Enrique, con Manny, con Gustavo. La verdad que el programa que ustedes hacen toda la semana es fantástico. Vi el programa que hicieron con Reynor Rodríguez, un programa histórico, quedó muy bueno. Una documentación histórica muy importante. Bueno, vamos a empezar. Mira, yo he estado hablando con gente que conoce la situación de los opositores en Cuba y de la situación como está en Cuba. Yo he escuchado por lo menos en la última semana dos casos diferentes de personas que se murieron en Cuba y no vinieron a buscarlo para llevárselo a la funeraria por 2 días. 2 días. Imagínate que se te muera de alguien que tú quieres, tu padre, tu madre, tu mujer, y que tenga que estar durmiendo al lado del muerto 2 días mientras vienen a recogerlo. ¿Verdad? O sea, y en todos los niveles, apagones de 24 horas en algunas provincias. Y tú que estás mucho más informado que yo, ¿qué conclusiones tú has sacado de lo que está sucediendo ahora? Yo creo que lamentablemente, terriblemente, tristemente, el pueblo cubano está sufriendo las consecuencias de 66 años de guerra contra el pueblo, que eso es lo que es el comunismo. Una política económica que jamás ha respondido a los intereses de Cuba como nación, sino a los intereses de un hombre y de una ideología. Una política basada en capricho, en imposición, en dogmas ideológicos, una corrupción tremenda, una dejación de cosas fundamentales, dándole prioridad a aspectos políticos e ideológicos. Y entonces hay una falta de atención a los más mínimos requerimientos de la infraestructura, de las bases que sostienen la civilización en cualquier país. Es decir, cuando tú suprimes la libertad de expresión, cuando tú suprimes la libertad de reunión, cuando tú suprimes la vida natural de un pueblo, lo que pasa es esto: una economía distorsionada por completo. Un grupo de burócratas ideologizados no pueden reemplazar lo que es el sentido común de toda una población. Y tuvimos un individuo que impuso este tipo de sistema con el objetivo de quedarse en el poder. Pero eso no responde de ninguna manera a lo que necesita un país, lo que necesita una nación. Orlando, cuando yo era joven, y te estoy hablando, posiblemente tenía 13 o 14 años, yo vi una entrevista. El siglo pasado. Una entrevista que le hicieron a Fidel Castro. En aquel momento me llamó la atención algo que él dijo. Fíjate las palabras que él usó. Yo no sé si ustedes vieron esta entrevista, si la tienen. Él dijo: nadie quiere a Cuba más que yo. Esas fueron las palabras que él usó. Yo las encontré sumamente egoístas. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo recuerdo nadie quiere el poder en Cuba como yo. Es lo que debería haber dicho. Pero a mí, tan joven, me llamó la atención esa expresión de Fidel. La encontré tan egoísta entonces, y ahora que estoy más viejo todavía la encuentro más egoísta. Y lo que Enrique dice es verdad. Si él realmente hubiera querido el pueblo nunca hubiera terminado en la dictadura que terminó. No, pero él tenía que buscar una dictadura que le encajara. Claro. En los años 30 hubiera sido nazi. Exacto. O fascista en Italia.
Él era fidelista, esa era la única, no es comunismo, es fidelismo. Mira, Orlando, La cosa es que el comunismo como ideología atrae a este tipo de personalidad, de psicópata, de sociópata. Este tipo de personas son los que van al sistema comunista porque en el fondo no hay y ley. el ladrón corrupto. Sí, en el fondo no hay ley, en el fondo no hay derecho, en el fondo es el poder por el poder y la llamada personalidad histórica que se le da, que se le da más valor que a las instituciones. ¿Qué noticias frescas tú tienes en Cuba de lo que está sucediendo? O sea, yo escucho que no hay comida ni en el campo, que antes tú podías ir y había algún guajiro que te vendía un par de pollos. O sea, no hay nada de comer, ni incluso en los lugares donde siempre ha habido. Las plantas eléctricas están reventándose, incluso la más nueva que es la Antonio Vitera. La situación actual en Cuba, más allá de lo que es muy obvio que la economía no funciona, las plantas hidroeléctricas están fastidiadas. ¿Qué otras noticias has recibido? Yo lo que he recibido de Cuba es un estado generalizado de pánico ante el deterioro, el colapso de la infraestructura nacional. Los más afectados son las provincias orientales, sobre todo después de este último huracán. Es un pueblo que está sin electricidad. Pero les prometieron que las víctimas del huracán van a recibir un colchón. O sea, no sé si es una promesa vacía. Todavía hay gente en Cuba viviendo en los albergues de un huracán que pasó hace 10 años. Esa es la realidad de Cuba. Los que están haciendo una tarea heroica, colosal por salvar a ese pueblo son las iglesias cristianas. Los católicos, los evangélicos están ahí tratando de salvar a ese pueblo. Y por supuesto los familiares del exterior que tratan de ayudar a su familia. Pero si no fuera por la iglesia cristiana, y la iglesia cristiana tiene diferentes denominaciones y referencias, la base de todo es la iglesia católica, sin el trabajo que están haciendo esas parroquias, esos pastores, esas comunidades religiosas, ese pueblo no tendría ningún tipo de defensa. Gracias a Dios hay un poco de ayuda internacional, están tratando de distribuirla por la iglesia, pero siempre es la misma basura de un régimen que vela por sus intereses por encima de cualquier interés del pueblo. tú has viajado mucho y has trabajado mucho con la cuestión de los derechos, que es verdaderamente para lo que se te dieron los fondos, para hacer un lobismo internacional por los derechos humanos, ¿no? Bueno, en estos momentos el cabildeo internacional nuestro es fundamentalmente costeado por el exilio cubano y por otros contribuyentes. Lo que tú te refieres fue el primer programa que nosotros tuvimos hace años, sí fue para ayudarnos en lo que ya existía la red nuestra internacional y ese programa de hace años, tú siempre has seguido de cerca el directorio, fue para eso, pero ya nosotros no recibimos fondos para nuestra acción internacional. Desde hace muchos años el exilio cubano es el que nos ha ayudado a emprender esta estrategia y esta ofensiva internacional. ¿Escucharon eso, Llorona? Eso es para la audiencia. No te rías, Manny. Mira, Enrique, a mí me da gracia, de verdad que me da gracia, me da hasta risa ver estas personas que se visten con el ropaje de los más radicales, los más furibundos, los más fundamentalistas. Estoy en esto desde que tengo 13, 14 años, nunca lo he visto en nada. No, y los más morales. Nada. El compás moral del exilio son ellos. Pero un radicalismo tremendo en las redes sociales, pero eso a mí no me impresiona. Si pero es que las redes sociales se presta para eso. Yo soy de la generación que vio al Frente de Liberación Nacional de Cuba, que vio al Movimiento Nacionalista, que vio a Alfa, que vio a Abdala. No me impresiona la bobería esta, la gente de la brigada que siguieron peleando después de Girón. Ese radicalismo sin ningún tipo de ejemplo, no me impresiona en lo más mínimo. En mi programa de historia estoy como 3 capítulos. Bueno, en los próximos 3 o 4 capítulos voy a tocar la guerra por los caminos del mundo. Así que con mucho cuidado. Ven acá, en el nivel internacional,
¿cuál es la mejor ayuda que tú estás recibiendo o has recibido recientemente para la causa? Yo creo que hemos estado indiscutiblemente avanzando en Europa en cortar el subsidio europeo al régimen comunista de Cuba. Creo que las denuncias y después la sustentación en campaña y esfuerzo de la participación de tropas castristas en la agresión rusa contra Ucrania ha demostrado ser un éxito. Ya hay más de 30 cubanos muertos en Ucrania. No, los ucranianos estiman cientos de muertos cubanos. Tienen 41 nombres. Y por la fórmula esa que se aplica de la cantidad de muertos de la cantidad de muertos documentados a la cantidad de muertos reales, es obvio que hay cientos de muertos. En cada entrevista que yo he tenido con un mercenario cubano en Ucrania, me hablan de una gran cantidad de muchachos cubanos muertos ahí enfrente. Es una cosa que no me da ninguna alegría, me da profunda tristeza, pero ese es el hecho. Se han muerto. Pero eso ha sido la trayectoria de Castro toda la vida, mandar cambiar el petróleo por sangre cubana. Y eso lo hemos visto en muchas partes. A mí me da pena que estén cubanos participando en lo que es una agresión brutal contra un pueblo pequeño. Porque Ucrania nunca invadió Cuba, Ucrania no se ha metido con Rusia, Ucrania tiene lo que Rusia quiere. Y es terrible ver cómo ese pueblo lo han agredido. Y también uno le coge una admiración a los ucranianos cuando uno está allá, porque olvídate de Zelensky, olvídate de la política a nivel de Estado. Es un pueblo que ha decidido no vivir bajo los rusos. Y eso hay que entenderlo. Y comete un error el que quiera subestimar eso. En una de las plataformas que este programa y el de historia se presentan, ROM, que es una de las plataformas, déjame decir la plataforma primero y después te digo lo. Este programa, el programa de historia, el programa Candela sale los miércoles y el de historia sale los jueves. Se puede ver en Rumble, en Telegram, X, True Social, Signal, YouTube y Facebook. Pero lo interesante es que en Rumble, me dice Gustavo, nuestro mago, nuestro Merlín de los aparatos, que no entendemos ni Manny ni yo, para grabar este programa. No es mentira. ¿Mentira qué? No, que no es mentira. Yo me he sentado con él 2 o 3 veces a aprenderlo. Estoy aprendiendo, pero oye, el hombre de verdad que es un mago. Dale, sigue, Enrique. Se me fue ahora la mente lo que te estaba diciendo. Estabas hablando del Rumble. Fíjate, en Rumble, porque estábamos hablando de Rusia, en Rumble me dice Gustavo que tenemos en esa plataforma, alrededor de 1.700 personas escuchan el programa, los programas estos. Y excelente. En diferentes plataformas, diferentes grupos. Y eso es empezando. Pero ahora, en el de Rombo, que te dan un estimado de los países, tengo casi 70 de Rusia. Y me imagino que son. No, Enrique, eso es muy importante. También nos está pasando a nosotros. Esos son los cubanos sintonizando. Y, no tengas duda. Viven allá y están casados a lo mejor con Rusia. Y ten cuidado qué parte de Rusia están diciendo. Ten cuidado qué parte de Rusia, porque la zona esa ocupada de Ucrania están diciendo que es Rusia. Eso no es Rusia, eso es Ucrania. Yeah. Pero eso a todo el mundo lo ha aumentado porque están sintonizando nuestros compatriotas que están allá. Y la mayor parte de ellos están ahí confundidos sobre lo que están viendo, sobre lo que están viviendo, confundidos donde han ido. Hay una parte que no, que son gente que apoyan al régimen, fuerzas especiales, que están peleando con las unidades de comando rusas. Yo he visto fotos de los cuerpos, he visto los carnets de Minin, yo sé lo que estoy diciendo, pero la mayor parte de esos muchachos están ahí horriblemente confundidos de lo que van. Y también recuerda que hay una parte de la población cubana que todavía tiene la cosa esa que le metieron en la cabeza de la gran madre patria, de la Unión Soviética, de las películas rusas, de la grandeza rusa. Eso también está ahí. Y de los 3, hay 4 cubanos capturados. De los 3 que yo he entrevistado, 2 nunca habían estado en La Habana. Son gente del campo, son gente con acceso muy limitado. Y les ofrecieron trabajo, ¿no? Les ofrecieron trabajo y forma de salir de aquello. Y nunca han estado en La Habana. La primera gran ciudad que vieron fue Moscú. Esa es la realidad. Y para ellos Rusia es un país capitalista. Porque ya Rusia no es el comunismo de Cuba. Entonces es un cuadro complejo al que han sido obligados nuestros hermanos. Y cada vez que hablo con estos muchachos me cuentan de la cantidad de jóvenes cubanos muertos.
la verdad que me da tristeza. Uno de ellos me contó que un oficial ruso le dijo, los cubanos no regresen de frente. Y él le dijo, ¿cómo que los cubanos no regresan de frente? Y le dijo, sí, los cubanos regresan porque no hablan ruso, tienen muy poco entrenamiento militar y se pierden en ese frente de batalla. Es un horror. Nunca ha habido una guerra como esa, Enrique. Es una combinación de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, tú que eres historiador militar, de la guerra de guerrilla en el campo y de los drones. Los drones han cambiado todo. Y el ejército, como me dijo un oficial militar ucraniano, dice, nosotros ya no somos un ejército regular, somos un ejército de comando. Todas las unidades ucranianas tienen la capacidad de pelear en núcleos muy pequeños o unirse para hacer maniobras grandes. Y le han dado una batalla importante a los rusos. Oh, no, eso se ha visto. Lo que los ucranianos han hecho no se esperaba. Mira, yo he manejado por una buena parte de Ucrania, yo he estado viendo y me conmueve las tumbas de los soldados. Las tumbas con la bandera ucraniana y la bandera nacionalista en los pueblos pequeños, llenos de esas tumbas. Tú pasas por algunos pueblos pequeños y ya no quedan jóvenes. Es duro lo que están pasando día a día. No ha habido una sola vez que yo haya ido a Ucrania que no haya habido bombardeo y no hayamos tenido que meternos en un refugio antiaéreo, porque es constante. Ellos, no todos los días, pero casi todos los días, Kiev recibe algún impacto. Han habido ataques hasta en Lviv, que está en la frontera con Polonia. Más al norte también ha habido ataques. Es un país que está de verdad en pie de guerra. Yo no veo que eso se acabe pronto, por lo que en Ucrania hay un coronel del ejército ucraniano que dirige una división, creo, o una brigada, y es coronel y es hijo de cubanos criado en Ucrania. Ah, no sabía. Yeah. Me gustaría buscarlo. No sabía eso. Búscalo en el internet. No, lo voy a buscar. Cubano ruso o cubano ucraniano en la guerra. La inteligencia militar de Ucrania, en un reporte investigativo que publicaron en septiembre, estiman que la duración de vida de un combatiente cubano en el frente, ¿tú sabes cuál es, Enrique? 140 días. Del entrenamiento a la tumba, 140 días. Bueno, están mejor que los pilotos de la Primera Guerra Mundial, que duraban menos de un mes. Bueno, uno de los mercenarios me dijo a mí, el primero que entrevisté, uno de los muchachos, me duele decirle mercenarios, pero eso es lo que son. Es decir, le estaban pagando para ir a pelear ahí. Me dijo, oye, hagan lo que quieran, yo no quiero regresar a Cuba, prefiero estar preso en Ucrania que regresar a Cuba. Sí, pero tú sabes que preso en Ucrania, pero es que ya tú lo estás diciendo, es que no están cayendo presos, los están matando. Mira, hay un esfuerzo por no matar, es decir, todos los cubanos que yo he entrevistado me dicen, desde el momento de mi captura hasta ahora he sido bien tratado. Uno de ellos me contaba que él se mandó a correr y le dieron un balazo en el pie y lo capturaron. Y si yo me pude meter un balazo por la espalda o en la cabeza, me dispararon al pie para poder capturarme vivo y no me han maltratado. Es otra ética, es otra forma de ver las cosas. Pero ahora, en esos combates encarnizados, ¿quién va a garantizar la vida de alguien, Nani? No, eso sí es verdad. Eso no es mentira. O sea, lo que hacen los rusos es usan a todos estos países, empezando por los cubanos, como una masa para ir ocupando milímetros de territorio. Ir ocupando. Entonces después los refuerzan con equipos pesados, le meten más tropas para ir quitándole un milímetro a milímetro el territorio a los ucranianos. Entonces imagínate tú, es terrible. Mira, están peleando por una ciudad ahí en Donetsk. Llevan un año peleando ahí. 170,000 rusos contra la guarnición ucraniana que ha logrado resistirlo. Y no es solamente por el valor de los ucranianos, es por su inteligencia, como han ido modernizando la guerra que ellos llevan a cabo. Imagínate, cuando mencionaste eso, empecé a pensar en Masada, en el Álamo, en la batalla de Bulge, ¿no es? Y en Corea, cuando a Sestipur lo rodearon 4 divisiones de chinos y él tenía una división de Marines, y el Navy le dijo, vamos a mandar barco y te evacuamos. Y él dijo, no. Están donde yo quiero. Y salió y lo reventó las 4 divisiones. Bueno, muy poca gente se da cuenta de esto, pero en la famosa entrevista de Tucker Carlson con el presidente Vladimir Putin, Putin dice en la entrevista, esto es una guerra civil.
Y recientemente había un combate, una batalla de las tropas rusas atacando una guarnición ucraniana. Los rusos le ofrecieron rendirse y la respuesta de los ucranianos fue: los rusos no nos rendimos. Y dice Putin, pelearon hasta el último hombre. Y hay de todo, también creo que eran vietnamitas, chinos, Coreanos. Sí, han capturado chinos, han capturado varios chinos peleando. Los norcoreanos, Enrique, no los han usado fuera de Rusia. Ellos han usado a los norcoreanos como fuerza defensiva. Yo hablé con una oficial del ejército sueco que está de voluntaria en Ucrania. Ella había interrogado a algunos presos norcoreanos, me dijo que eran campesinos analfabetos, que no tenían idea de dónde estaba Rusia, dónde ellos estaban, y habían vivido los horrores de porque los tiraron como en la guerra de Corea, ¿te acuerdas? Los tiraron en horda contra las posiciones ucranianas. Imagínate un ejército moderno, cuando le tiran imagínate tú, un wave de esos de gente, una ola de personas, acabaron con ellos. Sí, el concepto de Corea manda 10.000 hombres con bayonetas a enfrentarse a 2 compañías de americanos. Pero 2 compañías, imagínate 2 compañías con el armamento de hoy en día. Pero con el poder de fuego podían matar una pila de... A mí me llama la atención que en este momento, y tú sabes que desafortunadamente nuestro país está en una situación donde cualquier cosa les quita la atención de las cosas importantes. Ahora estamos con el problema de Epstein, porque eso es lo importante. Y la guerra de Ucrania ha estado un poquitico callada últimamente y no hemos oído nada sobre lo que está pasando ahí. Déjame hacerte una pregunta porque tú estás muy involucrado y te voy a sacar un poquitico lo de Ucrania. Tú estás muy involucrado con grupos internacionales. ¿Cómo ven ellos lo que está pasando con Venezuela actualmente y los Estados Unidos? Yo creo que lo de Venezuela es definitorio. La gente que conocemos que quieren la democracia alrededor del mundo, quieren el fin de Maduro, saben la cantidad de muertos que ha puesto el pueblo venezolano para liberarse. Yo creo que hay un consenso internacional de las fuerzas democráticas para una acción en Venezuela que pueda liberar a los venezolanos. Si el presidente Trump quiere evitar la guerra, parece que está tratando de buscar una negociación. Yo entiendo el objetivo de eso, yo entiendo el objetivo que salvar vidas civiles. Una batalla por Caracas costaría la vida de miles de venezolanos. Creo que la preocupación principal de los Estados Unidos no está cuántos americanos van a morir, porque van a morir muy pocos, sino cuántos venezolanos van a morir, que morirían mucho. Entonces yo entiendo eso. Entiendo también el esfuerzo del presidente Trump por terminar la guerra en Ucrania. Es una carnicería. Pero fíjate, en el caso de Venezuela, yo no creo que Trump va a invadir. Él no quiere, o sea, él se hace llamar el presidente de la paz y se lo merece, porque ha logrado llegar a la conclusión a varias guerras, como 8 o 9 ya. Pero yo lo que creo que él está tratando de llevar a la situación a un nivel que de verdad o le den un golpe de Estado a Maduro su propia gente, ¿no? O se forme un caos inmenso en el país y va, caos. Pero yo no creo que va a invadir. Yo creo que si acaso algo hace, sería, y ya sería en tierra, no sería poner soldados en tierra, sino enviar unos cuantos drones y eliminar 5 o 6 de los principales dirigentes del cartel. Bueno, pero el punto mío era que hay gente como el gobierno de la Federación Rusa, como Putin, hay gente como Maduro, que esa gente no entiende la racionalidad, no entienden una comunicación básica de preservación de vida, de preservación de valores. Tienen objetivos firmes que tienen que ver con la expansión del Estado, con la consolidación del Estado, y así es como piensan, y no van a cambiar, Enrique, a menos que vean un despliegue de poder muy fuerte. Yo no creo que Rusia esté dispuesta a la paz en Ucrania hasta que esté mucho más desgastada. Y en el caso de Maduro, es un hombre, él representa un bloque de poder gobernado desde La Habana, controlado desde La Habana, y la TCI siempre ha sido comprar tiempo y no entregar el poder. Y entonces hay que recordar eso. ¿Qué aprendieron con los sandinistas? Entregaron el poder temporalmente Daniel Ortega, en Zapoá
perdieron la guerra y en la mesa de negociaciones lograron una serie de ventajas tremendas. Y después utilizaron esas ventajas ¿para qué? Para recuperar el poder y no lo sueltan más nunca. Esa es la esencia del comunismo. A eso es lo que estamos enfrentados. No, absolutamente de acuerdo contigo en eso. Y yo no creo que Maduro esté en una posición, no puede tomar esa decisión sin mucha gente alrededor de él oponiéndose. Porque hay gente que está muy comprometida a lo que este régimen ha hecho. Y no tiene salida. Fíjate, está muy comprometido, pero si tú estás muy comprometido y te está yendo mal por X razón, que a lo mejor el que va a ser número 12, Maduro se muere, te va a freír en una sartén por problemas personales. O sea, yo creo que hay toda una serie de factores, lo que mi amigo compañero Abdala Sergio Ramos llamaba variables decisionarias. Sí, como yo recuerdo que eso. Yo recuerdo que Sergio decía eso. Las variables decisionarias, todo depende de... Nosotros no sabemos en realidad. La CIA probablemente lo sabe, el Mossad lo sabe y otras agencias de inteligencia lo saben. Pero nosotros en realidad no sabemos hasta qué punto, ¿okay? El círculo alrededor de Maduro se le está apretando. Está maduro para hacer algo. Por cierto, Enrique, estuvimos recientemente en Boston, donde todos los años levantan la bandera cubana, izan la bandera cubana el 10 de octubre. Eso lo hace una organización que se llama Bandera Cubana y la que la encabeza con una devoción por la lucha, una capacidad política tremenda, es una antigua abdalista, Regla González. Sí, como no. Que tiene tremenda organización. No hay muchos cubanos en Boston, pero todos están en pie de lucha. Ella siempre fue muy activa. Sí, tienen una pasión cubana tremenda. Orlandito, déjame hacerte esta pregunta especulando. Si pasara algo en Venezuela positivo, ¿no? Donde Maduro pierde el poder, ¿qué tú ves? ¿Cómo eso podría impactar la situación en Cuba? Yo creo que tendría un impacto inmediato porque ese es el mismo régimen en Cuba y en Venezuela. Creo que sacudiría el poder en Cuba, el poder castrista hasta la médula. Lo que tiene que ver que pase inmediatamente después. Si se le da un tiempo de respiro, ellos se aclimatan y se estabilizan. El problema con esta gente es que han tenido múltiples crisis a través de la historia, Manny, pero cuando llega el momento de ponerle, de dar el apretón final, siempre hay un factor que le siempre hay un escape. Muchas veces, yo tengo que decirte, ha habido varias ocasiones en las cuales la resistencia cubana ha puesto el régimen en contra de la pared, en los últimos 20 años, 25 años. Y siempre hay un factor ahí que entra para ayudarlo. ¿Por qué? Porque ese régimen comunista anticubano ha sido mantenido en poder por lo que es una estructura profunda de la izquierda en Estados Unidos y en Europa. Óyeme, mira todo lo que hizo este hombre que era el comisionado para la Unión Europea, Borrell Navarro, que viene del socialismo español. Todo lo que hizo para esconder, para negar de que había tropas cubanas en Ucrania. Yo recuerdo una conversación que tuvimos con un europarlamentario español, 1 hora y media, para convencerlo de que había cubanos peleando en la Rusia en Ucrania. Menos mal que teníamos un ucraniano con nosotros, un diputado ucraniano, que le mostró hechos contundentes. Y tengo que decirlo, ese mismo diputado después se convirtió en uno de los líderes de la moción del Parlamento Europeo para eliminarle los recursos al régimen comunista de Cuba. Pero hay que entender eso, hay que entender cómo es el mundo fuera de Miami a lo que nos enfrentamos, sobre todo en la causa nuestra. Wow. Absolutamente. Y verdaderamente, o sea, el exilio ha estado llevando a cabo labores de ese tipo desde, bueno, comenzó con Humberto Medrano. Humberto, un gran hombre. Tremendo hombre. Vaya, de verdad que fue uno de los honores de mi vida fue compartir una tribuna con él. Tremenda persona, tremenda luz de Cuba, un estadista. Pero, bueno, o sea, eso ha existido, ese tipo de pueblo. No, y el directorio, el DRE fue por toda América Latina buscando apoyo. El directorio bueno, en Abdala teníamos a Frank Cazón. No, y este otro muchacho, Frank buenísimo, pero ¿cómo se llamaba el canciller de Abdala que murió joven? Manny Santana. Manny Santana, ¿no? Manny, sí.
Manera brillante, los contactos que abrió para ustedes internacionalmente fueron impresionantes. O sea, Manny nació en Estados Unidos, de padres cubanos. Y cuando se unió a Abdala había que llenar una aplicación. Y donde decía lugar de nacimiento puso cama del Hospital San Vincent, Nueva York. Y después él trabajó de border guard en Customs. Y murió del corazón. Pero tenía una capacidad para las relaciones internacionales y me da mucho orgullo. No, él le caía simpático a todos los políticos que se encontraban. Óyeme, los polacos, los checos. Y dice, oye, Manny Santana sigue vivo. Oye, ¿qué capacidad tenía ese hombre? Es una cosa impresionante. ¿No? Muy orgulloso me sentí de él y de Abdala por lograr abrir esa puerta. Y su español a veces era pésimo. Lo confundía con inglés, él había crecido en Nueva York. Y una vez, Ilia, mi esposa, estaba hablando con él. Y en aquel momento Ilia estaba en el hospital cuando era muy joven, pero habían empezado sus problemas. Y me dice, y Manny lo llama y le dice, ¿no vas a poder ir a la manifestación? Dice Ilia, no. Y dice, bueno, no le hicimos nombre a Abdala, la hicimos a nombre de una asociación estudiantil y a mí me ponieron. Y entonces dice, como presidente. Y mi mujer, Ilia, le dice, me pusieron, Manny. Y dice, no, a ti no te ponieron, a mí me ponieron. Era Manny. Tipo, un personaje. Oye, igual que Andrés Nazario, que fue al Congreso de la Liga Mundial Anticomunista en Taipei y metió un discurso histórico, donde Andrés dijo que el comunismo se caía. Era el año 75, él dijo, el comunismo se cae en los próximos 10 años por las contradicciones internas. Tremendo. Precisamente en los programas que hice con Reynold, o el último o el penúltimo, el próximo va a ser sobre el retén de los pescadores. Y con eso, Enrique, te quiero decir que nos queda poquito tiempo, quiero ver si nos vamos despidiendo. Muy buen programa. Pero antes de despedirnos, vamos a dejar que Orlando dé los detalles para cualquiera que quiera trabajar con él. Yo quería decir lo siguiente, Enrique, me dio gracia el otro día porque un joven cubano brillante, un joven intelectual cubano puso una foto de Vicente Méndez, desembarco de Vicente Méndez, y dice, oye, como yo admiro a este hombre. Y es un muchacho formado en Cuba. Y siempre sale un comentario hablando basura de Andrés Nazario. No, que a Andrés, que le infiltraron. Bueno, Andrés le infiltraron porque Andrés estaba todos los días tratando de tumbar a Castro. Y los únicos que están luchando son los que le mandan infiltrados y le mandan espías. Si te quedas en tu casa y no haces nada, te dedicas a escribir basura, no tiene ningún interés el régimen en ti. Andrés Nazario era un enemigo temido por el régimen y que intentaron destruirlo hasta el final. No, déjame decirte, fue en el último programa que hice con Reynold, y lo que yo decía, la gente criticaba a Nazario, que se estaba mandando gente embarcada a Cuba. Óyeme, yo conocí a muchos que fueron, y yo entrené a todos los marielitos que fueron después en los años 80, más de 70, ¿no? Y yo nunca me he encontrado a nadie que esté dispuesto a desembarcar en Cuba que te diga, de verdad que no, eso no está bien. No, yo no quiero hacer esto, pero me están nadie lo obligaron. Tenemos que cortar. Bueno, ha sido un placer hacer este programa con ustedes. Después envíenme el link, por favor. Cómo no, como siempre. Enriquito, despídete. Candela. Candela.